Abundante paz y gracia. Es un grato honor para mí poder saludarle una vez más por su espacio Teología Viva con el pastor Daniel Cepeda. Fe que piensa, fe que comprende, fe que trasciende. Y para mí es un grato honor poder estar por aquí y en esta ocasión estaré compartiendo un interesantísimo tema acerca de las diferentes herejías en el siglo II. Y estos temas son súper interesantes. Y regularmente los últimos videos que estoy compartiendo son parte de mi preparación en maestría teológica. Estoy haciendo mi tesis ya. Entonces, son parte de estudios que yo he hecho en la maestría de teología que estudié, la cual estoy culminando ya para presentar mi tesis en septiembre. Y espero que este contenido sea de gran edificación para cada uno de ustedes. Entonces, el tema de hoy que voy a estar compartiendo es herejías del siglo II. Quiero pedirle a usted que está viendo este video y escuchándolo, que lo comparta, le dé like, active la campanita y si no se ha suscrito al canal, que se suscriba. Bueno, quiero empezar, ¿verdad?, con esta breve introducción de qué vamos a compartir en esta ocasión. En este momento, ¿verdad?, vamos a estar analizando las diferentes herejías que surgieron en los primeros siglos, como fueron el caso de los judaizantes moderados. Vamos a estar mirando cuáles eran los judaizantes moderados, los ebionistas, los judaizantes de El Sai o El Kai, los gnósticos, el montanismo y el monarquismo. Veremos qué ellos enseñaban y qué creían. Esas diferentes herejías que surgieron en los años tempranos del siglo II después de Cristo. También vamos a estar señalando diferentes instrumentos que surgieron de parte de la iglesia en respuesta a las herejías expuestas por estos grupos que vamos a estar analizando. Estaré también dando una humilde opinión de dicho tema. Espero que este contenido pueda ser útil para aquellos que lo vean y lo escuchen. Entonces, vamos a empezar analizando las herejías del siglo II. Y como decía anteriormente, hay diferentes grupos y esos grupos es que vamos a estar analizando en esta ocasión. Y tenemos el primer grupo de judaizantes. Y uno de ellos eran judaizantes moderados. Ellos eran un segmento de la fe que guardaban la ley, pero no exigían a nadie que la guardara. O sea, este tipo de creyentes cristianos, pero judaizantes moderados, eran moderados porque ellos guardaban la Torá, ellos guardaban la ley de Moisés. Sin embargo, ellos no exigían a nadie que guardase esa ley y por tal razón eran llamados judaizantes moderados. Pero tenemos el otro tipo de judaizantes que son los ebionitas. Y estos tenían cierta peculiaridad o cierta característica, y es que guardaban la ley, y para esto Pablo era un apóstata porque Pablo hablaba de la gracia. Los ebionistas eran diferentes a los judaizantes moderados, que ellos guardaban la ley pero no exigían a nadie que la guardara. Sin embargo, los ebionistas, guardaban la ley, enseñaban que se debía guardar la ley y decían que el apóstol Pablo era un apóstata. Para ellos, Jesús no era el Hijo de Dios, sino que fue adoptado debido a su carácter piadoso. O sea, Jesús para ellos no era el unigénito del Padre. Para ellos Jesús no era el verbo que se hizo carne, sino que Jesús fue adoptado por el Padre debido a su carácter expresado en los días que estuvo aquí en la tierra. Este tipo de herejía era una adaptación de carácter esenio. Un día vamos a estar hablando acerca de los esenios en este canal de YouTube. Ellos también seguían y enseñaban el principio del bien
y un principio del mal. Entonces, acabamos de ver los judaizantes moderados, que ellos guardaban la ley, pero no exigían que guardasen la ley. Pero estaban los judaizantes evionistas, estos guardaban la ley. Para ellos, el apóstol Pablo era un apóstata porque hablaba acerca de la gracia, de que ya en Cristo no estamos sujetos a la ley. Para ellos, Jesús no era el Hijo de Dios, sino que fue adoptado como hijo debido a su carácter. Ahora, tenemos también otro judaizante que era el Sai. Este es uno de las herejías más peligrosas, pues esta doctrina evionita también tenía tendencia gnóstica. Ahora, tenía un sincretismo. Guardaba la ley y tenía tendencia gnóstica. Para él recibió una revelación por un ángel. Esta supuesta revelación que él había recibido de un ángel, este ángel para él, según él, en el libro que escribió, medía unos 96 millas de estatura. Este ángel, según el Sai, esta herejía, es el Hijo de Dios. Y junto a él estaban otros ángeles de iguales proporciones. Aunque femenino, según él, que es el Espíritu Santo, para estos Jesús era solamente un profeta. Ahora, siguiendo el grupo es un poco extenso. Ya hemos definido 3 y tenemos estos otros 3 más, que son el montanismo, y su fundador, llamado Montano, decía estar poseído por el Espíritu Santo. Este fue reconocido por sus seguidores como el Paráclito mismo. O sea, sus seguidores llegaron a tal, a tal nivel de pasión por lo que establecía su líder, que lo consideraban el Paráclito mismo, al Consolador mismo. Entonces, según la cosmovisión del montanismo en el siglo II, se había iniciado una nueva dispensación establecida con la nueva revelación dada por el Espíritu Santo de Dios a su líder Montano. Y es impresionante como ya desde el siglo II vemos herejías que empiezan a salir, como es el caso del montanismo, que sus seguidores se atrevieron a decir que su líder era el mismo Paráclito o Paracleto. Ahora tenemos los gnósticos. Los gnósticos tenían un sincretismo dual persa, seguían los misterios orientales y la teología babilónica. Para ello, el mundo material era malo. El cuerpo y el alma para ellos eran malos. Uno de los gnósticos más destacados en esta herejía fue Marción. Fue uno de los gnósticos más influyentes. Y este enseñaba que el Dios del Antiguo Testamento era diferente al Dios del Nuevo Testamento. Él decía que por encima del Dios del Antiguo Testamento, por encima de este Yahvé o Jehová justiciero, vengativo, hay otro Dios. O sea, él decía, aparte del Jehová del Antiguo Testamento, sanguinario, vengativo, justiciero, hay otro Dios, el Dios no conocido, que es el Dios del amor. Mire hasta dónde llegaban algunas personas en el siglo II, ¿verdad?, a proferir enseñanzas antibíblicas. Marción se atrevió hasta establecer un canon, ¿sí? Y hay un detalle, que ahí es que Marción fue uno de los primeros que empezó a establecer un canon o un conjunto fijo de textos cristianos del Nuevo Testamento, pero con una fuerte carga herética. Marción solamente reconocía como parte del canon e inspirado a Lucas, el libro de Lucas,
Y este estableció dicho canon cargado de herejía, con una fuerte carga herética, en el año 140 después de Cristo. Entonces, en la lista de este canon, este hombre tenía el libro de Lucas. Pero, ¿qué sucede? Él no tomó el libro de Lucas enteramente como lo tenemos nosotros, sino que lo editó. Marción fue eliminando todas las referencias al Antiguo Testamento en Lucas, al nacimiento de Jesús y toda conexión de Jesús con el judaísmo o con Israel. O sea, este hombre, cuando establece su canon, agarra el libro de Lucas y lo edita. Entonces, este evangelio, llamado a veces el evangelio según Marción, no era el Lucas canónico completo que nosotros tenemos, sino una versión truncada, desfifarrada, cortada por un fanático hereje que era Marción. Entonces, Marción en su canon también, además del libro de Lucas, con muchas ediciones, pues como dije anteriormente, cortó toda referencia del libro de Lucas al Antiguo Testamento, al pueblo de Israel, al nacimiento de Jesús. También consideraba inspirada solamente a las 10 epístolas paulinas. O sea, el canon de Marción en el siglo II, 165 después de Cristo, tenía el libro de Lucas editado y 10 cartas paulinas. Marción aceptó solo las cartas paulinas, la carta de Pablo, porque lo consideraba al apóstol auténtico. O sea, el único apóstol auténtico de Jesús era Pablo. Entonces, para él, Pablo era el único que tenía la revelación verdadera. Y según desarrollamos este tema, este contenido, podemos ver características de las personas que tienen herejía. Y una de las principales características es que ellos creen que ellos tienen la única verdad. Y siempre quieren añadirle o quitarle al canon establecido. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Incluso yo he visto cristianos de corte evangélica que decían, bueno, ya no tenemos que leer el Antiguo Testamento, solo tenemos que leer el Nuevo Testamento. Cuidado, porque entonces estamos sumergiéndonos y siguiendo los pasos de Marción. Estamos siguiendo a un hereje. La Biblia es completa, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces, tenemos que tener cuidado. Fíjense cómo Marción solamente le daba veracidad a las 10 cartas paulinas y al libro de Lucas. Así hay personas que solamente leen las cartas de Pablo y estudian solamente a Pablo. Estamos imitando en cierto aspecto a Marción. No le estoy llamando hereje, pero toda la Biblia tiene su relevancia, su importancia, porque si yo interpreto el mensaje divino por una sola porción, obviando el resto de la Biblia, entonces estoy cayendo en un grave error, que fue el error que cayó Marción cuando decía que el Dios del Antiguo Testamento era diferente al Dios del Nuevo Testamento. Bueno, ese es el ideal gnóstico. Para los gnósticos había un Dios terrenal que había creado la tierra y un Dios superior, etcétera, etcétera. Ahora, para los gnósticos, el espíritu necesita ser libre de la prisión del cuerpo. Cristo, para ellos, no vino en un cuerpo, sino en una apariencia corporal. Y me llama la atención que creo que el apóstol Juan, en el libro de Juan dice, de Juan dice, y este es el espíritu del anticristo, el que no cree que Cristo vino en carne y en sangre. Y ahí estaba Juan
señalando esta doctrina que se quería entremeter e introducir entre los creyentes de la iglesia primitiva. Ahora, tanto los gnósticos, el montanismo, los judaizantes moderados, los ebionistas, el SAI, fueron un mal necesario, y le voy a explicar por qué. Tenemos otro hereje o movimiento herético que es el monarquianos. El monarquianos, estos eran defensores de la monarquía o unidad de Dios frente a la multiplicidad de iones que postulaban los gnósticos. Estos rechazaban el cuarto evangelio. ¿Cuál es el cuarto evangelio? El libro de Juan. Según ellos, fue escrito por un gnóstico llamado Recinto. Esta gente rechazaba el libro de Juan. O sea, para ellos el libro de Juan fue escrito por un gnóstico llamado Recinto y no abrazaban el libro de Juan. Fíjense que los gnósticos, los monarquianos y los diferentes herejes siempre rechazaban algún libro de la Biblia, alguna parte, y eran exclusivistas. Creían que solo ellos tenían la verdad. El único que tiene la verdad es Dios, porque Dios es la verdad. Nuestro conocimiento siempre será limitado. Por eso tenemos que respetar los diferentes puntos de vista para no caer entonces en herejías. Entonces, decía que todas estas herejías, aunque eran malas, fueron un mal necesario, porque provocó un bien. Y es que la iglesia tuvo que reunirse, la iglesia primitiva, y dar una respuesta a los herejes del siglo II. Y esta respuesta le da honor al nombre de este contenido, de este tópico, de este tema, que es las respuestas de la iglesia a las herejías del siglo II. Y una de las respuestas que le dio la iglesia a estas herejías fue la respuesta de la sucesión apostólica. Y esto establecía que los apóstoles eran depositarios de la fe verdadera. O sea, cuando se armó todo el rollo que había gnóstico por aquí, estaba Marción por otro lado, el montanismo surgiendo, entonces la iglesia tuvo que poner un stop y dijo, no. Entonces, nuestra fe está basada en la sucesión apostólica. Solo los apóstoles de Cristo tienen la fe verdadera. Y ellos entonces se la comunicaron a sus mejores discípulos, que también se la pasaron a sus sucesores en el episcopado de las iglesias que ellos fundaron. O sea, si esta sucesión apostólica ahora desligaba, si tú, como los ebionistas, desechaban a Pablo, entonces tú no estás siguiendo la verdadera fe, porque estás desechando una parte de la fe del canon. O a Marción, que rechazaba a los demás evangelios. Entonces, los depositarios de la verdadera fe eran aquellos apóstoles que tuvieron con Cristo y sus sucesores. Esto quería marcarle un límite a las diferentes herejías en el siglo II. También otra respuesta que le dieron a los herejes fue el canon del Nuevo Testamento. Y la idea misma del canon surge y queda establecida en el siglo II ante la necesidad de erigir, ¿verdad?, normas para distinguir la doctrina apostólica de las múltiples herejías que pretendían fundamentarse en la autoridad de algún apóstol. O sea, las diferentes herejías se basaban en la autoridad de un solo apóstol y rechazaban a los otros. Entonces, el canon del Nuevo Testamento viene como respuesta a una necesidad emergente
y era ponerle un stop, era traer una distinción de la doctrina apostólica a de las múltiples herejías que pretendían fundamentarse en la autoridad de un solo apóstol. También otra respuesta que le dio la iglesia a las herejías del siglo II fue la regla de la fe. Esta no era un texto fijo que era necesario repetir palabras por palabras, sino que era más bien un resumen del contenido fundamental del mensaje cristiano. Esto resumía el mensaje cristiano. ¿Qué creemos? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Por qué estamos acá? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el fundamento de nuestra fe? Subrayando quizá los aspectos de ese mensaje que los herejes tendían a negar. Por ejemplo, una de las verdades que los herejes tendían a negar es que Cristo vino en cuerpo y sangre. Los herejes gnósticos decían que Cristo vino en un cuerpo con apariencia de humana, pero que no era humano. Vemos el otro hereje, Marción, con su tendencia gnóstica, que decía que el Dios del Antiguo Testamento no era el mismo del Dios del Nuevo Testamento. Entonces la regla de fe venía en contra de todo esto. Pues el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento, porque Dios no cambia. Él es el mismo hoy, mañana y por los siglos. Y otra respuesta, pues fueron 4 respuestas que le dio la iglesia a las herejías del siglo II, fue la actividad teológica, donde el pensamiento y la pluma fueron estimulados por las herejías. O sea, las herejías estimularon a los cristianos verdaderos, a los cristianos guiados por el Espíritu Santo, a empezar a escribir apologéticas en contra de las herejías y produjeron obras cuyas influencias van mucho más allá de la simple refutación de los herejes. Entonces, la actividad teológica trajo diferentes escuelas, escritos antiheréticos. La teología, vemos una de las escuelas es la teología del Asia Menor. Principal exponente en este periodo es Ireneo. Otra que se centra en Cartago y cuyo principal y primer autor es Tertuliano. Y otra que tiene su sede en Alejandría y que está representada por Orígenes y Clemente. Tanto el canon del Nuevo Testamento, que fue otro instrumento que la iglesia del siglo II utilizó en lucha contra las herejías. Podemos entonces ver y entender al ver este video cómo las diferentes idiosincrasias acerca de la fe de los creyentes de los primeros siglos trataron de tergiversar la doctrina del evangelio, como fue el caso de los judaizantes moderados, los ebionistas, los gnósticos, el montanismo y el monarquismo. Aunque estos se salieron de su carril enseñando cosas que estaban fuera del orden bíblico, estos influyeron a que la iglesia de ese tiempo sacara diferentes instrumentos en respuestas a esas enseñanzas que sirvieron en cierto modo para alinear, ordenar y equilibrar lo que los cristianos creemos. Esto dio origen al instrumento alineador de la sucesión apostólica, la regla de fe y el canon del Nuevo Testamento, para así librar de las herejías. También trajo la actividad teológica. Aunque esos grupos eran heréticos, fue un mal que llevó a un bien,
pues crearon la necesidad de organizar las creencias cristianas según la Biblia. Es algo que nosotros en la actualidad tenemos que tener en cuenta. Al final, pudimos ver cómo las diferentes herejías, aunque fue algo negativo, la Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le obran para bien, y esto a lo que conforme a su propósito son llamados. Las diferentes herejías provocaron el levantamiento del canon del Nuevo Testamento, la actividad teológica, la sucesión apostólica, la regla de fe. Qué impresionante que en diferentes periodos de la historia el Espíritu Santo siempre ha estado presente guiando a la iglesia. Y la iglesia sigue firme, incontaminada, llena de Dios. En medio de las diferentes herejías, en medio de las diferentes contrariedades, la iglesia de Cristo sigue firme. Gracias por estar hasta el final y apoyar este canal. Yo espero que haya sido de edificación para tu vida este contenido. Así que te pido que le dé like a este contenido, lo comparta, y si no te has suscrito, suscríbete a este canal para que más material educativo como este llegue cada día a tu vida. Abundante paz y gracia. Este ha sido tu espacio Teología Viva, fe que piensa, fe que transforma, fe que trasciende. Hasta la próxima. Shalom Ubrajot.